Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía, hoy vengo con una crónica literaria de la España del pasado siglo. Os traigo la pieza titulada De una edad tal vez nunca vivida, publicada originalmente en la editorial Bartleby Editores en Madrid en 2010 y recientemente en la editorial Cátedra en 2025, con una introducción y notas a cargo de José María Fernández Vázquez y Consuelo Triviño Anzola, y es esta reciente edición de Cátedra anotada y con un brillante estudio preliminar la que tomo como referencia para esta crónica. Soy Jesús Castelnuovo, responsable de Poesía y Distopía, este canal que entre utopías y distopías os traslada al infinito. Sobre el autor, Jorge Urrutia, el profesor Jorge Urrutia es una figura central en el panorama cultural y académico español, reconocido por su triple faceta de crítico literario, poeta y catedrático universitario. Su trabajo ha sido fundamental para entender la literatura española contemporánea, especialmente la poesía del siglo XX. Jorge Urrutia es un intelectual español cuya obra abarca la creación poética, el ensayo crítico y la docencia universitaria. Como poeta, su obra se enmarca en la poesía de la experiencia y el culturalismo, con un lenguaje preciso, sobrio y reflexivo. Entre los temas más recurrentes encontramos el tiempo, la memoria, el arte y la condición humana. Y entre su larga lista de poemarios destacamos títulos como Lágrimas saladas, El mar o la impostura, Construcción de la realidad y, por ejemplo, Presente continuo. Y en cuanto a su carrera como docente y crítico literario, en la actualidad ejerce como catedrático emérito en la Universidad Carlos III de Madrid y como crítico literario es colaborador habitual en prensa y revistas culturales del País, Ínsula, por citar unas cuantas. Jorge Urrutia representa la unión entre creación y academia. Su crítica no es ajena a la práctica poética y su poesía refleja la profundidad de su pensamiento teórico. Ergo, estamos ante un referente para entender la evolución de la poesía española desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Y ya dirigiéndonos hacia esta extraordinaria obra poética, de una edad tal vez nunca vivida, como nos recuerdan los prologuistas, es el libro en el que el regreso a la memoria familiar marca un adentramiento en el lenguaje y con la apariencia de un relato de autoficción se constituye en una pequeña biografía simbólica de la España de la época. Jorge Urrutia se sumerge en los vericuetos de su propia memoria, entre lo vivido y lo soñado, para construir la narrativa poética. La obra sitúa al lector en el ambiente de la posguerra española, ofreciendo un retrato simbólico de esa época a través de una biografía muy íntima. Con vívidos retratos familiares, hay que destacar la figura de sus padres, María o Mariquita, y el reconocido poeta Leopoldo de Luis como figuras centrales de la historia. La pieza posee un estilo narrativo y lírico impecables y muy bien engranados. En esta técnica de hibridación también de géneros literarios, el autor Jorge Urrutia es todo un experto y uno de los referentes actuales en el panorama literario de nuestra lengua, a ambos lados del Atlántico, con esta rica prosa caracterizada por la poesía narrativa como innovadora experimentación formal de la que es todo un maestro. Lo dicho, un libro singular en la literatura española actual que no dejará de sorprender al lector por la calidad de su prosa poética y por la magia del mundo que construye. Un libro en el que la memoria histórica, sin dejar de serlo, es también conciencia de un presente que es necesario vivir en toda su crudeza. La clave de la lectura, desde mi humilde opinión, reside en que el autor, Jorge Urrutia, no escribe para lamentarse, sino para descifrar el enigma de la existencia a través de lo que el tiempo borra o transforma. Es una obra madura, donde la poesía se convierte en una infalible herramienta de conocimiento. En esta crónica, las respuestas a nuestras preguntas sobre la obra vienen, con suerte, de los labios del propio autor. La primera pregunta que me asaltó tras leer el poemario es esa impresión de que el título sugiere una paradoja temporal. La idea de evocar una edad, juventud, pasado, que aunque existió parece irreal o ajena al presente. Pues porque el maestro, el poeta Jorge Urrutia cuestiona, o parece cuestionar, en mi humilde opinión, la fiabilidad de la memoria y la construcción del yo. Por lo tanto, de una edad tal vez nunca vivida, ¿qué quiere decir este título? De una edad tal vez nunca vivida, edad vivida. Probablemente esa edad puede ser la infancia, no se diría de la madurez. Edad vivida
¿Puede el lector esperar un relato autobiográfico? ¿El relato de hechos que han sucedido? Pues se pone en duda, porque aparece la expresión tal vez. Por lo tanto, a lo mejor se ha vivido o no se ha vivido esa vida. Y esta duda creo que es importante para entender el libro. Pero un libro literario, a mi entender, no es solamente el relato de los hechos, sino una manera de relatar. Y esta confesión está oculta en el título, porque de una edad tal vez nunca vivida es un endecasílabo trimembre, de una edad tal vez nunca vivida, endecasílabo trimembre. Es decir, hay una construcción retórica que marca la vida, la edad que se ha vivido. Y de esa manera el título define el libro en los dos niveles, el nivel del contenido y el nivel de la escritura. La siguiente pregunta: ¿qué hay, por lo tanto, de historia biográfica y de invención en el libro? ¿En el libro hay autobiografía? Naturalmente que hay autobiografía. ¿Hay ficción? Hay ficción. ¿Puede entrar en lo que ahora modernamente se llama autoficción? Pues tal vez pudiera entrar en la autoficción. Pero lo que importa no es la verdad o la mentira con respecto a una teórica realidad, porque yo no he escrito un atestado de Guardia Civil, ni un informe firmado por un notario, ni una crónica periodística. Yo he escrito una obra literaria, y en la obra literaria he creado un nuevo mundo, o he intentado crear un nuevo mundo, y ahí, por lo tanto, hay ficción y hay experiencia personal, historia personal, porque lo que importa no es lo que yo como autor quise hacer, sino lo que el lector como lector comprende y construye en su interior. Eso es, a mi entender, lo esencial de la literatura. Lo habré conseguido bien o no, pero eso es, para mí, la literatura. Otra pregunta: ¿dónde situar ese capítulo más largo de lo habitual en el libro, en el que aparecen juntos el yo narrativo, un pájaro, un marino portugués, Napoleón, como en un relato fantástico? Hay un capítulo, efectivamente, hacia el final del libro, que se llama Memorial de Santa Elena. Y aquí en este capítulo, de repente, el yo está unido a Napoleón Bonaparte, a Goya, a un Fernão López, un viejo marinero portugués, está unido a un rifeño que se confunde con un mameluco napoleónico. Es decir, un mundo extraño que todo coincide en una zona, es un cabo frente a Gibraltar. Para mí es un capítulo muy importante porque es la culminación de la vida. La vida acaba siendo una aglomeración de cosas, de naturaleza, de personas, de historia, de pensamientos, una aglomeración. Y es por lo tanto el final del aprendizaje. A mí me gusta por eso el capítulo, y me parece un capítulo ecológico en el buen sentido de la palabra. Tal vez el mejor poema ecológico, el mejor poema de ecoliteratura, como se dice ahora, de la poesía española, sea el famoso soneto de Gerardo Diego al Ciprés de Silos. Todo el mundo, el real y el ideal, las esperanzas y los fracasos, todo se aúna en ese surtidor que es el ciprés del claustro de Silos. Pues de la misma manera, toda la experiencia vital se une en este cabo frente a Gibraltar, donde la historia, el pasado, el presente, un poeta gibraltareño que es Trino Cruz, intentamos ver la casa de Trino Cruz desde enfrente, del otro lado de la bahía, todo eso se aúna y es, si quieren, el resumen, la amalgama o el caos de la vida. El libro transcurre en Madrid, pero sobre todo en un pueblo andaluz. ¿Gaditano para más señas? El libro transcurre en dos espacios. Madrid, porque es la ciudad donde yo he vivido siempre, yo soy madrileño y además me siento muy madrileño. Y un pueblo de la campiña gaditana,
Jimena de la Frontera, porque los momentos más felices probablemente de los primeros años míos transcurrieron durante las largas vacaciones de estío en Jimena de la Frontera. Y si Madrid es el ambiente de mi padre, Jimena es el ambiente de mi madre, pero casualmente, y de esa casualidad surjo yo, claro, casualmente mi padre fue como prisionero de guerra a Jimena de la Frontera, de tal manera que yo soy producto de esa fusión, la fusión urbana y la fusión campesina. Y eso es lo que yo quiero también exponer, porque al fin y al cabo, fusión urbana y campesina es lo que construye un país y lo que nos construye a nosotros. No podemos olvidar ni una cosa ni otra. Y además, en esa mezcla de esos dos ambientes, casi de esas dos culturas, de esas dos civilizaciones, se crea la historia. Y ahí es donde entra el recuerdo de la guerra civil, que hago no a través de la experiencia de guerra de mi padre, sino a partir de la experiencia de prisionero de mi padre en ese campo, en ese territorio que era el territorio de mi madre. Y una penúltima pregunta. ¿Qué importancia tiene la guerra civil en el libro? Una guerra que además tú no has vivido. Yo no viví efectivamente la guerra civil. De hecho, yo nací justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra civil forma parte de mi construcción cultural, forma parte de mi experiencia vital como memoria. La memoria no es nunca colectiva, no es nunca social, la memoria es siempre individual y es una construcción que la mente hace a partir de lecturas, de conversaciones, de cosas que uno ha escuchado, de imágenes y naturalmente también del sufrimiento intuido de las gentes. A mí mi madre me hablaba algo de la guerra civil, curiosamente, ella que era de un pueblo donde la guerra civil duró 15 días. En cambio mi padre, que fue combatiente, no hablaba prácticamente nunca de la guerra civil. Pero uno va recogiendo todo eso, lo va mezclando con la literatura que ha leído y sale una memoria que tal vez no sea exacta, pero que es la que ha conformado la manera de ser y de pensar que uno tiene. Y en esa memoria figura, y de manera importante, la huella que deja en la sociedad española la guerra civil. Y como cifra y compendio de lo hasta aquí dicho, quedémonos con un fragmento recitado por el propio autor. Me lo contaba Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jorge Urrutia, por haber estado con nosotros y por haberte dignado a ofrecernos estas grabaciones de tu propia voz y con tu propia impronta. Muchas gracias por vuestra atención, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Desde la ciudad de la Alhambra, este que os habla, Jesús Castelnuovo, os insta a disfrutar de la lectura filosófica de una edad tal vez nunca vivida, de Jorge Urrutia, en la editorial Cátedra. Nos vemos en próximas crónicas que irán llegando pausada y apasionadamente. Mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención. Besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y ¡boogie boogie!